Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un episodio de En Plena Plática, el espacio creado por mí para crear conciencia, para que podamos meditar en las acciones y en las intenciones que tenemos y de esa manera cambiar nuestras percepciones para enfrentar a un mundo, de uno donde podamos decidir y de uno donde estemos conscientes de las acciones que tomamos para crear plenitud en nuestra vida y así pues poder tener ese estado balanceado de vida. En los episodios anteriores he estado hablando acerca de ciertos aspectos, comportamientos humanos, sociales que nosotros tenemos y cómo eso nos afecta en nuestro día a día y asimismo también qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar esos aspectos en nuestra vida de los cuales no estamos completamente satisfechos. Y además también explicaba en unos episodios anteriores lo que planteo en mi libro. Es una sinopsis de lo que el libro presenta, La pirámide de la plenitud, que por cierto lo pueden encontrar en Amazon, en plataformas digitales y en pasta blanda. Así que, pues si los que no han visitado mi página www.enplenaescuela.com, es una escuela digital creada específicamente para trabajar en estas habilidades blandas en las que nosotros podemos sin duda modificar. Ha estado científicamente comprobado que un ser humano pleno, satisfecho, balanceado, realmente es una persona más feliz, más pacífica y que genera mayor beneficio a una sociedad. Basado en esto es donde he estado trabajando conjunto con algunas otras compañías para establecer esto en las compañías y poder involucrar este tipo de filosofía para pues generar negocios más valuables o que estén monetizados únicamente también, sino que estén balanceados en su estructura organizacional, en su cultura organizacional y cómo esto realmente influye a un individuo. Por ende, también en esta página yo presento ciertos cursos, lecturas, ustedes pueden trabajar mentorías, podemos hacer pláticas y speeches, recordando que al final yo tengo el sueño y el deseo y la intención de dedicarme específicamente a ser speaker y funcionar de esta manera en crear consultorías a las compañías. Así que si están interesados en esto y quieren saber más cómo puede ser aplicado a negocios, en mi vida personal, en mi vida espiritual, en mi vida con mi familia, pues todos estos modelos que planteo pueden ser aplicables y pueden ser utilizados en una cualquier persona. Bueno, tocando más a fondo el tema que quiero hablar el día de hoy, vamos a hablar acerca de esta plenitud aplicada o de esta plenitud práctica. Y por qué es tan importante, me voy a tomar unos episodios para poder hablar de esto y para que podamos generar cierta conciencia, como dije al inicio, y que de alguna manera esta forma aplicada a nuestra vida con modelos muy sencillos vamos a poder entender de dónde y cómo cambiar esos comportamientos. Recordemos que el modelo IRA, que es el que yo nombré de esta manera, está determinado por las siglas de IRA, que es importancia, responsabilidad y aceptación. Mucho de esto está relacionado con conceptos bíblicos, cristianos y asimismo también filosóficos estoicos. Recordando también y dejando en claro, porque algunas personas pues han mencionado, ¿verdad?, que no saben mucho de la filosofía o de la cultura griega y eso, pero quiero dejar en claro que al final yo no fomento la filosofía griega ni la creencia en los dioses griegos ni nada de eso. Tampoco es mi intención meterme en este tipo de ambientes. Simple y sencillamente es la intención de referirme a los estoicos específicamente porque creo que tenían un Epícteto, Marco Aurelio, Séneca, todos ellos en realidad generaron una filosofía aplicada en donde ellos vivían esta filosofía diaria de un razonamiento eh, puramente mental, donde ellos alejaban su emoción o la entendían y manejaban su vida específicamente a decisiones racionales. La Biblia promete y fomenta también algo así, por eso es que para mí esto generó mucha intriga y mucho interés, porque la Biblia lo presenta como al final nosotros, aunque somos unos seres espirituales que vivimos en el mundo físico, fomenta
que no dejemos que nuestro corazón, nuestras emociones sean las que dominen o que sean las que predominen en nuestra vida en función a cómo vivimos, sino que sean una vida más racional, ordenada, organizada, como lo es la semejanza que somos de la creación de Dios. Por eso es que para mí esto fundamentalmente tiene un significado muy interesante. Adicional a esto también descubrí que Pablo, el apóstol, también tuvo mucha relación con los estoicos, son contemporáneos, así que hay una cierta creencia que al final tuvieron contacto y por eso es que creo que también él pasó mucho tiempo en Grecia. Pero bueno, sin entrar más a detalles históricos, simple y sencillamente traigo esta colación para resolver unas dudas que han llegado a mí. Yo no fomento la filosofía griega, yo no fomento tampoco algún tipo de religión, no es mi propósito, simple y sencillamente es buscar un crecimiento espiritual en donde utilizando la Biblia es un muy buen medio para que nosotros podamos conocer a un Dios creador, en donde el agradecimiento que fomenta la Biblia nos hace poder generar una adoración desde un aspecto muy distinto a una creencia que es fomentada, que la gente está en contra de las religiones o que las religiones al final solo utilizan medios masivos para manipular personas y todo ese tipo de cosas. Pues al final yo no es algo en lo que yo me quiero involucrar, pero simple y sencillamente quiero reconocer y fomentar y usar este medio para que las personas puedan de verdad leer su Biblia, encontrar un sentido ahí y ver más allá y quitarse esa como ese odio, esa reseña que tienen contra la religión y más allá dejen de ver la Biblia como una religión, sino se fomenten y se enfoquen en una lectura y en un crecimiento espiritual y una aplicación de esos conceptos para poder generar en su vida un balance. Es sin duda para mí es una parte muy importante, en el libro lo presento, es un pilar, la espiritualidad, y creo que la Biblia nos genera muchísimo valor en este pilar para que nosotros podamos tener una vida muchísimo más plena. Y de verdad conocer a Dios va a cambiar muchísimo nuestras vidas en cualquier aspecto. Y creo que la Biblia es por sí sola en realidad es un libro inspirado y que considero que puede ser de gran ayuda para cualquier persona. Ahora, recordando que la filosofía no tiene por concepto tampoco ninguna línea de pensamiento específica. La filosofía es única y sencillamente es una rama de ciencia que busca la sabiduría. Por ende, es estudio racional y es un constante análisis y cuestionamiento. Y eso está basado básicamente en la filosofía, en un cuestionamiento. Cuestiono lo que creo, ¿por qué? Considero que en el cuestionamiento es donde nosotros realmente podemos encontrar la verdad. Cuestionar. Y ahí es donde de verdad yo también le doy mucha validez a lo que la Biblia dice, porque me he cuestionado, como bien saben, yo practicaba alguna religión anteriormente y que aunque sigo creyendo que es una religión muy centrada, muy acertada, que tiene una verdad presente, eh, también debo entender que no cuestionaba mucho lo que en ese momento yo creía. Cuestionándolo solo garantiza y solo valida más los principios y conocimientos que tenía y que fueron impartidos en esa religión. Así que por eso me parece increíble. Pero como digo, en realidad este trato de ser un podcast laico donde fomento únicamente un conocimiento, un cuestionamiento, una conciencia plena en donde nosotros podamos aplicarlo para generar un mayor beneficio. Perdón si me extendí un poco, pero era parte de esto porque han llegado ciertos comentarios a mi página en donde pues al final los podcasts son para resolver esta parte de preguntas. Bueno, ahora yendo un poco más cerca y más concreto al tema que quiero tocar el día de hoy, eh, la plenitud, porque es una decisión y en qué está basada. Bueno, básicamente eh, hay dos formas de que nosotros podemos ver nuestra vida, ¿no? Siempre lo pongo de esta manera y de hecho lo planteo también en el libro y hay cuatro opciones que tenemos en la vida, ¿no? Y esto es algo que es un poco confuso, pero intentaré resolverlo y platicarlo de la mejor manera, fácil y de unos ejemplos aplicados para que puedan hacer un poco más de sentido. Bueno, básicamente cuando explico que hay dos maneras de nosotros vivir nuestra vida es cada suceso que tenemos en nuestra vida, hay dos formas de poder abordarlo. De la manera llevadera
o de la manera no llevadera. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que pasa en nuestra vida, siempre hay dos formas de nosotros poder interpretar las cosas. O lo llevamos por las cosas fáciles, sencillas, simples, evidentes, o lo complicamos, se vuelve complejo, se vuelve tedioso, se vuelve difícil. Por ejemplo, estoy leyendo un libro o viendo una televisión y mi madre o mi novia o mi esposa o cualquiera me llama, pero estoy tan interesado en esto que entonces tengo dos opciones. O me enojo porque me están interrumpiendo, o decido darle importancia a esa persona que para mí es valiosa y determino si por qué es lo que quiere de mí en ese preciso momento. Es un ejemplo muy tonto y muy simple que se me acaba de ocurrir, pero en realidad eso es básicamente lo que quiero ejemplificar. O sea, no importa qué situación tengas en tu vida, siempre hay dos formas de llevarlas. O por la fácil o por la difícil. Todo. Ahora, dentro de eso se expanden en otras dos opciones, cada una. Así que tenemos 4 opciones al final, que es como la vida funciona y que no podemos hacer nada al respecto. En nuestra vida, y la epistemología presenta un poco más acerca de esto, y es que cada vez que nosotros observamos un objeto, por ejemplo, ese objeto nos da en función a sus características, a sus cualidades, a sus dimensiones, nos da información que nosotros como seres humanos interpretamos, ¿verdad? Pero asimismo también es en función a la información que nosotros tenemos, cómo interpretamos eso. Entonces es una vía bilateral, ¿verdad? Ahora, en la vida, así es como funcionan las cosas. Hay cosas que yo quiero y este objeto o esta persona o esta situación quiere también lo que yo quiero. La segunda opción es que yo quiera esa opción, esa imagen, esa persona, esa cosa, esa situación, y que esa cosa, esa situación, etcétera, no me quiera. La tercera opción es que yo no quiera esa persona, esa situación, esa cosa, y esa cosa sí me quiera. Y la cuarta opción es esta cosa que yo no quiero y que esa imagen, esa cosa, esa persona, esa situación tampoco me quiera. Esas son las 4 opciones que tenemos en la vida. Lo pongo en un ejemplo para que sea más fácil. Yo quiero un trabajo y ese trabajo es el ideal para mí. Entonces yo lo quiero y ese trabajo me quiere. Esa es la primera opción. La segunda opción es yo quiero ese trabajo y ese trabajo no me quiere. La tercera opción es yo no quiero ese trabajo y ese trabajo me quiere. Y la cuarta opción, yo no quiero el trabajo y ese trabajo no me quiere. En la primera y en la última opción es muy fácil, ¿no? Yo quiero eso y esto me quiere, perfecto, estamos felices. En la cuarta opción, yo no lo quiero y esa cosa no me quiere, perfecto, no nos queremos. Pero ¿dónde está y cómo nosotros llevamos las circunstancias cuando yo quiero esa cosa o ese trabajo o esa situación y no me quiere, o yo no lo quiero y esa cosa quiere? ¿Cómo yo manejo esas circunstancias y cómo mantengo mi plenitud en esas circunstancias? Bueno, recordemos que la plenitud nosotros tenemos que definirla, definida en función a las intenciones que nosotros tenemos. Recordemos que todo lo que pasa en nuestra vida no necesariamente nos tenemos que enfocar en las acciones. Las acciones son un efecto o un resultado en función a la intención que tenemos. La Biblia lo presenta. Nosotros, no porque hagamos todo lo que la Biblia presenta, significa que nosotros somos salvos o somos inocentes o no somos no pecadores. Simple y sencillamente también tenemos que querer y entender que es por gracia que nosotros tenemos todas esas cosas. Bueno, también podemos aplicarlo en otras circunstancias y es el hecho que nosotros, la intención que yo tenga es muchas veces más importante que la acción que yo haga. ¿Por qué? Porque yo puedo ayudar a alguien, pero yo lo estoy ayudando porque quiero que la gente vea que yo estoy ayudando a alguien. Entonces, toda esa acción que estoy haciendo, aunque efectivamente genera un beneficio, yo no adquiero o no obtengo la plenitud que quisiera. ¿Por qué? Porque mi intención no es acorde a la acción que estoy tomando. Entonces, la intención y la acción deben ser coherentes.
Por eso es que la coherencia es tan importante en este proceso. Yo no puedo querer algo y hacer otra cosa, y tampoco puedo no querer algo y hacer otra cosa, o una cosa contraria a eso que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque no se siente bien, no hay plenitud ahí, no hay satisfacción. No. Recordemos también que todas las emociones que nosotros sentimos son nuestras. Es por eso es que en las relaciones, cuando aplicamos los conceptos plenos, planteados en la pirámide de la plenitud, cuando yo tengo esas relaciones, yo no puedo pretender ni fingir y entender que nada de lo que está fuera de mí en realidad me hace pleno o me hace feliz. Yo le doy esa interpretación a esto y por ende eso sucede. Pero debo entender que estas 4 opciones que la vida nos presenta, eso es como básicamente como las cosas son. Entonces, basado en la opción 2 y en la opción 3 de cuando yo quiero algo y esa cosa no me quiere, o yo no quiero y esa cosa me quiere, ¿cómo manejamos la plenitud en ese momento? Fácil. Entender que hay ciertas situaciones que no dependen de nosotros y ciertas circunstancias que dependen de nosotros. Cuando depende de mí es que yo no quiero esa cosa y esa cosa sí me quiere. Bueno, entonces yo decido si ejecutar esas cosas o no hacerlas. ¿Por qué? Porque es algo que depende y está en mi naturaleza. Pero ¿qué pasa si yo quiero algo y esa cosa no me quiere? Pues exactamente lo mismo. Debo tener la misma conciencia y la misma tranquilidad de aceptación de entender que hay cosas que no dependen de mí. Y incluso si yo quiero que esa cosa o esa persona o esa situación suceda, debo entender que no depende de mí simple y sencillamente que esa situación suceda. Por eso es que, y es donde, por ejemplo, lo que plantean los estoicos me gusta mucho, y es que tenemos que entender lo que es natural, lo que es por naturaleza natural. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay cosas que tienen libertad por naturaleza. Yo tengo libertad por naturaleza. Mis acciones son libres por naturaleza, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que no lo son. Por eso es que nosotros no podemos venir y obligar a una persona que nos quiera, obligar a una persona que esté con nosotros, obligar a un trabajo que suceda y que nos pase. Y cuando lo hacemos no se siente real. ¿Por qué? Porque estamos atentando con la libertad de esa naturaleza. Hay un speaker que lo sigo mucho, a unas personas lo odian, a otras personas les cae muy bien, pero él planteaba algo y es un ejemplo que a mí me encantó muchísimo y es acerca del amor y es que nosotros no sabemos amar sin poseer y es justamente eso y él plantea un ejemplo, posiblemente lo han escuchado, de ver una rosa, ¿no? Y una rosa cuando la vemos nos gusta tanto que la cortamos y cuando la cortamos se nos muere en las manos, ¿verdad? Entonces decimos, ¿por qué? Y encima cuando agarramos la rosa nos pinchamos porque tiene espinas. Entonces son esas cosas que las que evitan que nosotros vivamos en plenitud y en armonía y en amor. ¿Por qué? Cuando cortamos esa rosa le quitamos el privilegio de vivir o cortamos ese proceso natural de muerte, lo anticipamos. ¿Por qué? Por un deseo o una posesión que nosotros tenemos, que queremos la rosa. Incluso si nuestra intención es positiva, entendemos que al cortarla y entregársela a otra persona, incluso si tiene una intención buena de lo que estamos haciendo, lo que hicimos fue matar y acabar con la vida de esa rosa. Ahora, nosotros no sabemos amar observando, en libertad, que es simple y sencillamente entender que esa rosa es hermosa, que la aprecio, que la puedo ver todos los días, que entender que se va a morir, que tiene un proceso natural de vida, que va a pasar, que yo no tengo por qué anticipar, cortar o disponer de cuándo esa rosa va a vivir o no. Y entonces cuando yo hago nada y solo la observo y la amo, el proceso natural sucede. Entiendo y amo en libertad. ¿Por qué no aplicamos esos conceptos en todo lo que nos rodea? Que entiéndase, cuando estamos con una persona, entender que yo la amo y esa persona no me hace feliz. Me hace feliz amarla y me hace feliz que esa persona acepte lo que yo quiero darle. Eso es lo que en realidad me hace feliz. Pero nunca les ha pasado que ustedes no quieren abrazos o no quieren besos y alguien se los da, ustedes no los valoran. ¿Por qué? Porque es una intención que ustedes no tienen. Es una libertad que ustedes no quieren tomar. Entonces, no estamos aprendiendo a valorar esas partes. Ahora, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde se encuentra el balance? Usando también el ejemplo de la rosa, ¿qué pasa cuando nosotros matamos animales para comer? Una cosa es sobrevivencia, una cosa es que nosotros estamos en el tope de nuestra cadena alimenticia, perfecto. Pero eso tampoco hace y nos da derechos que nosotros lucremos y nos vivamos
de una vida externa a nosotros, porque si fuese al revés, no nos gustaría. No por eso tampoco sustento la cosa de ser veganos y ser vegetarianos, no me voy a meter a ese plano porque no es el tema al que quiero tocar hoy, pero todo eso también tiene un trasfondo. Nosotros deberíamos entender cómo funciona nuestro organismo, qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que mejor deberíamos funcionar. Por ejemplo, yo fui vegano como 2 años, año y medio, y les puedo decir que fue uno de los alimentos más naturales y um, de verdad increíbles para mi vida. Ahora, no soy vegano y no soy vegetariano otra vez. Y no me enorgullece decirlo, pero es que en realidad, sin excusa, además también es bien difícil y es bien complejo. Económicamente también es muy costoso. Y todos esos aspectos también generan que las cosas sean más difíciles. Claro, uno se puede esforzar, uno se puede sacrificar, etcétera. Pero, de nuevo, esa es la intención que se debe querer hacer para que tenga sentido. Solo hacerla porque sé que es bueno no necesariamente tampoco va a hacer que yo tenga una plenitud más grande. Ahora, recuerden que todo lo que hablo trato de hablarlo de alguna experiencia propia, algo que yo he vivido, algo que o algún cuestionamiento que estoy teniendo en este momento. No todos estamos en una postura de ser juzgados y juzgar, no por eso lo vamos a hacer, pero de lo único que hablo es de mis experiencias personales. Entonces les digo que de verdad, aunque lo he mencionado muchas veces antes, las cosas más complicadas o no necesariamente las cosas que nos gusta hacer las que tienen más de beneficio. Y en este proceso de ser vegano y vegetariano, de verdad que es algo que me gustaría volver a intentar, pero creo que mi mente y mis intenciones ahorita están enfocadas en otro aspecto de mi vida, que agregar este factor eh, creo que complicaría un poco más mi proceso de crecimiento, así que creo que voy a tratar de resolver primero mis aspectos de cómo trabajo en mi carrera profesional y en este aspecto para poder avanzar y dedicarle el tiempo necesario que necesito y la energía necesaria para volver a ser vegano, que de verdad se los digo, creo que ayuda en muchísimos aspectos. Eh, pero también hay muchísimas cosas que hay que evaluar en este proceso, ¿no? Pero bueno, me desvío un poco, regresando al tema original. Buscando en esas 4 opciones que tenemos en la vida, entendiendo que hay ciertos aspectos que nosotros no controlamos y hay aspectos que sí controlamos, podemos enfocarnos en mejor solo en aquellas cosas que nosotros de verdad controlamos. Todo aquello que es libre por naturaleza, que depende de nosotros. Y entonces cuando entendemos eso, nuestras opciones se limitan y ya solo tenemos dos. Y es específicamente entender que mi intención es siempre más importante que mi acción. Pero no hay ninguna acción sin intención. Sea correcta, sea coherente o no lo sea, hay una intención cada vez que vamos a hacer algo. Nosotros no hacemos cosas solo porque, ¡ay! Lo hice. Había una intención. Que no somos capaces de identificarla, no somos capaces de ponerle atención, no somos capaces de entenderla, no somos capaces de estudiarla, no somos capaces de anticiparnos a eso por falta de práctica, por falta de conciencia, por falta de muchas cosas, es otra cosa. Pero siempre hay una intención. Por eso es bien importante que nuestras intenciones estén bien enfocadas. Y por ende, cuando yo les digo que hay cosas que son fáciles, y hay cosas que son difíciles, me refiero a la misma situación, y depende de cómo nosotros queremos abordarlas. Si nosotros podemos decidir que todo nos moleste o podemos decidir que nada nos moleste. Nadie me hace cosas. Yo le doy la importancia para que esas personas o esas cosas me hagan cosas. Cuando yo estoy hablando y alguien me contradice, esa persona lo hace a propósito. ¿Eso es verdad? No, tú decidís si le das esa interpretación o no se la das. Puede que sea verdad, sí, pero si tú decides que no le querés dar ese significado, no te afecta. Nosotros tenemos la capacidad de elegir qué significa nuestra paz, qué significa nuestra felicidad, qué significa nuestro éxito, qué significa la plenitud. Por eso, aunque las definamos, es tan complejo y es tan difícil. Pero hay ciertas cosas que nosotros no podemos decidir. No podemos decidir nuestro sexo, no podemos decidir nuestra edad, no podemos decidir nuestra, nuestro aspecto. Ese tipo de cosas no son cambiables. No podemos decidir cómo las otras personas van a actuar. No podemos decidir cómo nos van a tratar. No podemos decidir... son todos esos aspectos
que aunque nosotros tengamos cierta influencia, tenemos que entender que todo eso está fuera de nosotros, no depende de nosotros. Y es únicamente nuestro trabajo definir aquello que está en nuestro control. ¿Cómo podemos probar nuestras creencias? Pues tomando acciones y tomando intenciones y evaluarlas y entender si esas dos cosas están en coherencia o no. Si no están en coherencia, si no hay, no puede existir una intención correcta si la acción es incorrecta. Me refiero aplicada a esa intención. Y lo mismo al contrario. Y de igual manera, todo lo que yo haga que tiene una intención correcta, no puede existir una acción incorrecta a ella. Si existe ese divorcio, no podemos ser plenos. Si logramos encontrar esa coherencia, esa misma dirección, esa empatía entre nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras acciones, existe plenitud. No estamos buscando ser perfectos, pero podemos ser perfeccionados. Podemos ir mejorando, podemos practicar, podemos entendernos. ¿Cómo? Pasando tiempo con nosotros, haciendo ejercicios, identificando nuestras importancias, nuestras responsabilidades, nuestra aceptación, reconocimiento y el agradecimiento de un Dios. Entendiendo cuáles son nuestras limitantes, cuáles son nuestras habilidades, cómo las uso, qué es lo que quiero, cuál es mi propósito. Todas esas cosas son importantes para que nosotros podamos encontrar un sentido. Y cuando eso sucede, empezamos a vivir nuestra vida, desde una manera más intencional. Lo he dicho muchísimas veces, el ignorar nuestro propósito, distraernos, simple y sencillamente va a generar fracaso, frustración, disgusto. Es digno que busquemos todo aquello que queremos hacer, pero no podemos obligar a la gente que quiera lo mismo que nosotros queremos. No las podemos manipular, no podemos interferir, no podemos hacer nada de eso. Busquemos un crecimiento personal, busquemos un mejoramiento, busquemos utilizar nuestros dones y nuestros talentos para el servicio de los demás. Entendamos que todo nuestro propósito tiene función cuando servimos a otro. Si solo lo hacemos para nosotros, no tiene sentido. No hay sentido. Poniéndole un propósito a todo, encontramos una motivación incluso cuando hay días que no queremos hacerlo. Entender que siempre están esas dos opciones. Yo decido cómo llevo las cosas, difíciles o fáciles. Sabes que mi jefe me pregunta siempre a mí por hacerlo. Yo decido si lo hago ver fácil o lo hago difícil. Es que no me gusta ese entorno. Yo decido si eso me afecta o no me afecta. Ese tipo de cosas, esa capacidad es la que tenemos de razonamiento como seres humanos. ¿Y cómo probamos que eso que estamos haciendo genera un valor, un beneficio? Comparando nuestra intención con nuestras acciones. ¿Cuál es mi acción en realidad? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que estoy queriendo lograr? Por ejemplo, si estoy haciendo esto para hacer ver mal a mi competencia, entonces mi intención no debería ser esa. ¿Cómo agrego valor? ¿Cómo cambio? ¿Cómo le doy ese punto de vista que genera un valor? Decir, ok, ¿cómo me pruebo a mí que yo puedo hacerlo mejor? Eso no le hace mal a nadie. Y si el otro se ofendió, si el otro, eso no depende de ti. La opinión que tengan o porque crean, es que este lo está haciendo para hacerme mal a mí. Si esa no es tu intención, tú eres libre. Pero si esa es tu intención, ya la cagaste. Ya no sirve nada de lo que estás haciendo. Porque la intención y la acción que tengas se vuelve una cuestión de ego. Entendamos que el ego no es necesariamente nuestro enemigo, pero sí está en nuestra vida para que nosotros combatamos contra eso. ¿Por qué? Para mantenerlo controlado. Entendemos que cada vez que nos vestimos bien, nos cambiamos la ropa, nos rasuramos, nos cortamos el pelo, eso es ego. No podemos tampoco vivir como a lo valeverguista y que no importe nada. Pero, ¿cuál es la intención de hacerlo? ¿En realidad me estoy vistiendo para que les guste a las personas? ¿O lo estoy haciendo porque entiendo el valor que tengo? Esto es lo que hay, esto es lo que es. Voy a usarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque todo se acaba. Entendamos que la vida y eso lo entendí hace no mucho, entenderlo, lo sabía hace mucho tiempo, pero lo entendí hace muy poco. La vida solo tiene propósito cuando la vivimos. Vivirla de la mejor manera. Nosotros tenemos muchísimas universos alternos, si lo queremos ver. Hay muchísimos. Yo puedo decidir hoy
terminar este podcast ahorita o seguir haciéndolo. Puedo decidir ver televisión o no hacerlo. Puedo decidir salir a correr o no hacerlo. Todo ese tipo de cosas. Esos son todos esos universos alternos que a nosotros nos gusta ver de repente en las películas, pero lo aplicamos muy poco en nuestra vida. Y es con esto, simple y sencillamente, es el hecho que nosotros, si algo en nuestra vida no está funcionando, somos nosotros los únicos que lo podemos cambiar. Enfoquémonos en eso y dejemos de ver tanto afuera. La plenitud es algo en lo que nosotros construimos, decidimos, trabajamos constantemente. No es algo que aparece, no es algo que lo encontramos abajo del mar en una piedra brillante, no es algo que cae del cielo. Solo tenemos lo que realmente está en nuestro corazón, por eso tenemos que indagar y aunque duela, debemos ir bien adentro y entender qué es y de dónde nace y por qué nació y enfrentarnos y estar ahí en nuestro cuarto solos llorando y resolverlo para cuando salgamos estamos nosotros aceptando todo lo que hay, entendiendo nuestra naturaleza pecaminosa, entendiendo que solo no podemos, que por eso la esperanza, el agradecimiento a Dios nos salva. Y esa es una verdad presente. No para que la usemos como justificación y decir, pues que soy así, soy pecador y ni modo. Tampoco se trata de eso, porque ahí jugamos un rol de victimización. Y eso es ego. Entonces, salir de ahí, simple y sencillamente lo logramos cuando nos enfrentamos, cuando somos capaces de identificar, cuando somos capaces de responsabilizarnos, cuando somos capaces de aceptar aquello que no depende de nosotros y todo aquello que depende de nosotros, responsabilizarnos por ello, y desde ahí empezar a cambiar las intenciones para empezar a actuar. Y entonces todo lo que nos pasa en nuestra vida lo podemos llevar desde una manera más llevadera, desde una un poco más fácil. Recordemos que vivimos limitados en función al conocimiento que tenemos, a la información que tenemos y a las experiencias que hemos tenido. Si queremos pensar diferente, necesitamos salir de ahí, relacionarnos con personas que piensen distinto, preguntar, cuestionarnos a nosotros mismos. Solo en ese cuestionamiento constante nosotros podemos validar si lo que creemos es verdad o no, o fue una manipulación, o fue una influencia, o fue una educación. ¿Cómo salimos de ahí? Y entonces hay demasiadas estrategias y demasiadas funciones que nos pueden ayudar a eso. Es viajando, conociendo gente de diferentes culturas, leyendo, no cerrándonos a un aspecto. Solo así se los aseguro, pareciera, es bien paradójico, pero cuando eso pasa, mis creencias tienen más sentido. Yo principalmente era como una mente muy cerrada. Ahora soy una mente muy metodológica. Pero ahora ya tengo la capacidad de escuchar, tengo la capacidad de compartir, tengo la capacidad de estar en ambientes que no son los míos, que no son ambientes que comparto, que no son ambientes que me gustan. Pero ya sé por qué no, ya sé por qué no me gustan, ya sé qué es lo que creo y por qué lo creo. Y eso es fundamental. Pero es bien difícil cuando estás rodeado por gente que solo piensa lo mismo que tú, solo cree lo mismo que tú, no hay cuestionamiento, no hay preguntas, solo hay afirmaciones, todo se dice que sí, todo es como para no ofender, para no. Y entonces cuando estamos ahí, vivo en un mundo imaginario, que no es real. ¿Por qué? Porque llego a pensar y caigo en la idea que yo tengo todas las respuestas y que lo sé todo. Y eso es muy peligroso. Porque entonces ahí nuestra visión, nuestra mente es nublada y el ego toma control totalmente en nuestra vida. Que aunque el ego, su idea principal o su propósito principal es protegernos, pero en este caso se torna que nos protege de nosotros mismos. Y somos incapaces de pensar abiertamente, limita nuestra conciencia, y entonces creemos que estamos ciertos y entonces hacemos cosas y nos nubla nuestro entendimiento
y hacemos cosas que nosotros normalmente no quisiéramos hacer, pero estamos tan egocéntricos y tan centrados que tenemos la razón que entonces ya no me importa, ya no estoy discutiendo con aprendizaje, con interés, con curiosidad, sino ya estoy discutiendo con querer ganar, con querer probar, con querer demostrar, ¿y para qué? Yo no tengo que demostrar que soy hombre, por ejemplo, no tengo que demostrar que sé o que no sé, no tengo que demostrar que soy mejor que tú, no tengo que demostrar. Una cosa es cuando entramos en un juego y los dos acordamos que vamos a competir. Y eso solo prueba que en esa circunstancia, en ese momento, en esa situación, él fue mejor que yo o yo fui mejor que él en esa competición. That's it. Eso es todo. Pero eso no define quién soy. Pero yo me puse en esa circunstancia de competición, donde yo quise jugar el juego de competir, a ver quién es mejor en esto específicamente. Pero en mi vida yo no compito con tu vida a ver si soy más feliz, si soy más rico, si soy más pleno, si soy... Eso no debería o no tiene sentido competir en estos aspectos. No hace ningún sentido. No genera ningún beneficio tampoco. ¿Por qué mejor no? En este ambiente yo te enseño quién soy y tú me enseñas quién eres. Y nos conocemos y nos respetamos y bajo esa circunstancia vivimos en un mundo que realmente es una utopía hermosa, pero considero que ese era el principal función de Dios al crearnos y era vivir en un entorno donde podamos compartir, donde no competimos, donde yo te enseño lo que sé, lo que soy, y tú me enseñas lo que eres y lo que sé, y entonces desde ahí colaboramos. Y así funciona toda la demás cadena alimenticia que está en el mundo. Ahora lo vemos, y por ejemplo vemos un venado y nace y se tiene que despertar hoy para correr porque hay un tigre o un león que lo quiere cazar y el león se despierta diciendo, ok, si no cazo no como y me muero. Y el otro se despierta diciendo, bueno, me tengo que correr porque si no corro me muero. Y es una competición y es una carrera de muerte que así funciona nuestra vida de alguna manera. Yo me despierto y digo, hoy me puedo morir. Y teniendo eso en claro, en realidad me da muchísima motivación para vivir mi vida de una mejor manera, una mejor más intencionada. Pero si voy a venir y me voy a victimizar y decir, ay Dios, como me voy a morir, ¿para qué me esfuerzo? Como me voy a morir, ¿para qué hago esto? Como me voy a morir, voy a crear caos. Digo, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? ¿Cómo te beneficiaste? ¿Cómo beneficiaste a alguien? ¿Que salió algo bueno de ahí? Ok, voy y salgo a la calle con todo mi enojo y con toda mi ira porque no me acepto, porque no me quiero, porque no me tratan como yo quiero, entonces le pego a todo mundo y los obligo a que me traten. Eso tampoco te haría feliz. Hipotéticamente viviendo en un mundo donde todo el mundo hace lo que tú quieres que hagan, porque tú quieres que pase y donde tú quieres que suceda y en el momento que querías que pase, por eso no eres feliz. Y entonces eso justamente es lo peligroso cuando mucha gente quiere dinero para eso. ¿Por qué? Porque el dinero te da eso. Tú puedes pagar, tú puedes comprar y entonces todo el mundo hace, compra, hace y dice lo que tú quieres que digan cuando digan, porque tú lo quieres. Y por eso es que no hay plenitud ahí. Pero si tu intención en realidad es como agradecimiento, venir y poner todo esto a servicio de los demás y entonces por eso haces dinero, entonces entiendes que en eso hay libertad y que en todo ese entorno tú puedes y quieres ese dinero porque estamos en un mundo capitalista donde al final necesitamos recursos para sobrevivir, entonces está relajado, sin miedo y utilizando esos recursos para tu propósito y ahí hay plenitud. Entonces por agradecimiento sucede. Entonces te das cuenta que al final las acciones pueden ser las mismas, pero sin una intención adecuada, no, eso sí define cómo es tu vida personal. Y desde ahí, tú decides si las cosas las llevas por la idea o por el mundo llevadero o no. Así que si hoy no estás contento con tu trabajo o lo que sea, piensa, analízate, vete en un espejo. Hay un ejercicio que me gusta mucho. Un espejo de cuerpo completo, en tu privacidad de tu cuarto. Sin celular, sin teléfono, sin nada. Desnúdate, mírate. ¿Te aceptas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué hay? ¿Quién eres sin nada de eso? Sin carros, casas, personas, redes, sin trabajo, sin todo, quítale todo eso a tu vida. Y eres un alma con un cuerpo que trae una conciencia
que tenemos ciertas habilidades. Mírate ahí. ¿Por qué eres tan duro o dura contigo? ¿Por qué quieres ser aceptado? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estudias? No lo digo en la sensación de para qué lo haces, no lo hagas. Lo digo es cuál es tu intención de por qué lo estás haciendo. ¿Por qué elegiste esa profesión? ¿Por qué elegiste ese trabajo? ¿Por qué elegiste esa casa? ¿Por qué elegiste esa ropa? ¿Por qué elegiste? ¿Por qué eliges? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Qué quieres? ¿Qué no te hace feliz? ¿Qué es tu felicidad? ¿Cómo la estás definiendo? Y te puedo asegurar, no puede hacerte nada feliz que no genere un beneficio a alguien más. Simple. Somos interdependientes a eso. No podemos ignorar que venimos a servir a otro ser humano. No lo podemos evitar. Nada que no sirva a alguien más te puede hacer feliz, es que no existe. Viene de algo, de alguien. Y eso es algo que nos cuesta tanto aceptar. Pero eso no nos hace que estemos incompletos. Simple y sencillamente tiene sentido. Le da sentido a nuestra vida. El agradecimiento que tenemos la posibilidad de movernos, se lo juro, miren, yo ahora llevo 19 días en confinamiento por una lesión. Y se los juro que he tenido muchísimo tiempo. He perdido mucho, he usado mucho, he pensado mucho, he aprendido mucho. Pero se los digo, solo poder voltear a ver, mover mi cara, mover mi cuello, porque no pude hacerlo y ahora lo puedo hacer, eso me da tanta felicidad. Son muy simples. Jugamos un juego social, jugamos un juego económico, jugamos un sueño, una idea política, jugamos eso. Pero es ridículo que matemos por religiones, que nos peleemos por religiones. Es ridículo que políticamente es ridículo, es solo ridículo. Es ridículo que usemos los recursos que no son nuestros, que nos apoderamos de ellos para lucrar y entonces es ridículo. Es ridículo ese doble estándar y es que todo lo tenemos. Yo lo tengo. Creo que me beneficia y que no me beneficia. Entonces hablo bonito, pero hay ciertas cosas que no aplico. Es normal, somos así. Aceptemos esa parte. Entendemos que es un juego y que esto se trata de vivirlo, vivámoslo y no, o sea que gano estar en mi cuarto, ay, es que pobrecito yo, es que no soy feliz, es que no me ayudan, es que no me saludan, es que no me tratan bien, es que no tengo amigos. Es una victimización. Sal de ahí. Necesitas de alguien que te diga quién eres para creértelo, necesitas que alguien valide quién sos. Si eso está pasando, en realidad no sabes quién eres. Mejor conócete, deja de perder tiempo afuera y conócete y desde ahí sale. ¿Entiendes que tienes problemas mentales, físicos, lo que sea? Busca ayuda, sal de ahí, como resuelve el problema. Pero quejándote, eso no sirve. Encuentra paz, escribe, conócete, date el proceso de conocerte. Es increíble, hay gente que tiene 30 años, 40 y no se conoce, no sabe quién es, no quiere cambiar, se, se ata a una idea de lo que cree o se supone que debe ser y lo tiene que cumplir y hasta que no pase, no es feliz. Pues te tengo una mala noticia, va a pasar y no vas a ser feliz. La vida tampoco se trata solo de ser feliz y ese es el problema, es que solo queremos cosas lindas de nuestra vida, solo queremos cosas buenas, solo queremos buenos restaurantes, buena ropa, buena gente, solo eso queremos, pero es que cuando yo digo elijamos nuestra vida, entendamos que también estamos eligiendo parte de lo que no podemos controlar. Elegimos qué me voy a poner en un día de lluvia, pero no elegimos cuándo quiero que llueva y cuándo no quiero que llueva. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Y a veces somos tan arrogantes como seres humanos que perdemos esa luz. Que no somos, creemos que somos todos poderosos y jugamos un papel que no nos compete, que no es nuestro trabajo. Entender esa parte es bien, bien importante. Entenderla.
Va a salir, hay gente a la que le va a caer bien, hay gente que no. De nuevo, esas 4 posibilidades. Hay una persona ahí que le quieres caes bien. Bueno, puede que le caigas bien, puede que no le caigas bien. Así de fácil. Hay gente que te va a caer bien y hay gente que no te va a caer bien. Hay gente que no te cae bien y esa gente va a querer caerte bien. Y hay gente que te cae bien y vas a querer que esa persona quiera caerte bien y no va a querer. Así es la vida, así es. Todo lo que haces en tu vida prueba esas 4 posibilidades. Y las que sean no iguales, aplica el conocimiento de decido cómo llevarlo, por la forma llevadera o no llevadera. Y tu vida te aseguro que va a cambiar.